Hola, ¿cómo estamos? Vamos a comenzar con esta transmisión, nuestro programa de charlas entre catequistas que estamos transmitiendo hoy día 26 de enero, completamente en vivo. Vamos a checar que se esté viendo correctamente, ok, y creo que sí se está viendo correctamente, pero lo vamos a verificar y lo vamos a compartir precisamente con los hermanos catequistas. Vamos a ver que se esté transmitiendo correctamente y también que la transmisión sea para todos, ¿verdad? Aquí en destinatarios, no estaba en público, le vamos a dar público, perfectos. Y hoy sí ya podemos comenzar con la transmisión. Bueno, les agradezco mucho a los que se vayan conectando, lo vamos a compartir con otros grupos que tenemos precisamente de evangelización, el grupo de Supercatólico TV y otros grupos que tenemos de catequesis que nos han permitido pues compartir algunas de nuestros temas, de nuestras reflexiones y algunos videos que generamos durante la semana. Bueno, mi nombre es Gabriel Esteban, soy catequista, ¿verdad? Ya tengo muchos años en la catequesis y me gusta muchísimo la evangelización. Veo que todavía no hay nadie que nos está visualizando, pero bueno, a lo mejor lo podrán ver posteriormente en diferido. Bueno, vamos a hablar acerca esta vez de charlas entre catequistas. Vamos a hablar precisamente acerca de lo que es nuestra labor de catequesis y enfocándolo en lo que sabemos que se conoce como cristocéntrica. Esto es que tiene que ser para nosotros precisamente siempre Cristo la fuerza o Cristo el que nos va a guiar para desarrollar nuestra catequesis. Bueno, les agradezco si alguien tiene algún comentario, ¿verdad? En vivo, ahorita en este momento que estamos transmitiendo aquí desde donde estoy realizando la transmisión, son 5:57 de la tarde. Vamos a tardar una media hora más o menos y creo que va a estar muy interesante el tema. Si hay alguna pregunta, alguna duda, nos las pueden hacer saber a través de los comentarios. Bueno, pues vamos a comenzar como siempre con nuestra oración, invocando al Espíritu Santo para que nos ayude, nos dé discernimiento en este tema para que podamos profundizar acerca de cómo puedo desarrollar mi catequesis, a lo mejor ver algunos tips que nos pueden ser útiles para el desarrollo de la misma. Así que vamos a invocar al Espíritu Santo, ya sea que lo veas en vivo o lo veamos en diferido. Vamos a invocar y pedirle a Dios que nos dé esa fuerza para elaborar bien, desarrollar bien nuestras sesiones de catequesis. Y decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, pues les agradezco a las personas que ya nos están acompañando, ¿verdad? Pero repito, pues no hay problema, posteriormente lo pueden ver en diferido. Recuerden que tenemos dos canales para evangelización de YouTube: Supercatólico, en YouTube Mr. Teacher Gabriel, y los dos son sin fines de lucro, exclusivamente para evangelizar, y nuestro grupo de Facebook de Supercatólico TV, aparte mi canal donde estoy, o mi Face donde estoy transmitiendo en este momento. Bueno, repito, si alguien tiene algún comentario, algún saludo, algo así, pues aquí lo pueden hacer y yo checo aquí lo que son sus comentarios, ¿verdad? Voy a bajar aquí el volumen y aquí me van apareciendo los comentarios que ustedes realicen. Bueno, vamos a empezar con unas diapositivas, son poquitas, ¿verdad? Para que analicemos el tema del día de hoy, que es el mensaje del Evangelio, que es o que debe de ser siempre cristocéntrico. Es decir, nosotros como catequistas, pues tenemos que basarnos lógicamente en todo en cuanto a Cristo. Todo me refiero a la pedagogía, el desarrollo de los temas. De hecho, nuestro libro de catequesis, ¿verdad? No sé cuál estés llevando tú, pero aunque habla acerca de diferentes libros de las Sagradas Escrituras, pues sin duda alguna que el Evangelio es la parte central. Y como nosotros motivamos a nuestros niños, o debemos de motivar a nuestros niños a que vayan a la Santa Misa, pues creo que es conveniente que nuestra sesión de catequesis, aunque nuestro tema sea un tema X, que nos toque del libro o de nuestra sesión, creo que es muy importante que le hagamos mención también del Evangelio que van a escuchar al otro día.
El evangelio, lógicamente, que son los 4 evangelios relacionados precisamente, como estamos viendo, con Jesucristo. Entonces, es algo muy importante como catequistas tomarlo en cuenta y vamos a analizar algunos criterios que debe de tener el mensaje. Lo bajé de una página católica. Dice, los criterios para presentar el mensaje evangélico en la catequesis están íntimamente relacionados entre sí, pues brotan de una única fuente. Claro, nosotros podemos manejar diferentes elementos de evangelización y podemos enfocar nuestros principios o nuestro desarrollo, nuestra sesión de diferentes formas, pero siempre debe de aterrizar en Cristo. Cristo tiene que ser el centro de mi sesión, partir de Él y tomarlo como modelo único. De Él, pues lógicamente se van a desprender también las otras personas de la Santísima Trinidad, que también voy a mencionar, de María Santísima, en fin, dependiendo del tema que yo esté desarrollando. Pero tiene que ser Cristo precisamente nuestra base. Y aquí en el primer inciso dice, el mensaje centrado en la persona de Jesucristo, lo que le conocemos como cristocentrismo, por su propia dinámica interna, introduce la dimensión trinitaria del mismo mensaje. Lo que acabamos de decir, cuando yo estoy hablando de Cristo, pues al ser parte de la Santísima Trinidad, pues estoy también hablando de Dios Padre y también del Espíritu Santo. Entonces, Cristo, quien vino a la tierra y en que nos estamos centrando, tiene que ser siempre nuestro pilar. ¿A qué me refiero en concreto? A veces puedo hablar de un tema, por ejemplo, yo estoy manejando nivel 7, que es un nivel previo a la preparación a lo que es el sacramento de la confirmación. Y lógicamente, pues todos los temas o la mayoría de los temas giran en torno al Espíritu Santo, lo cual es correcto porque nos estamos enfocando hacia ese sacramento. Pero aún así tenemos que basarnos en Jesús. Tenemos que buscar también que nuestro tema abarque siempre lo que estamos mencionando hoy, a Cristo centro. Y en el punto número B dice, el anuncio de la buena nueva del reino de Dios, centrado en el don de la salvación, se implica un mensaje de liberación. Aquí hay algo muy interesante, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de un mensaje de liberación, se refiere no a algunos términos que se usaron por allá, que no fueron aprobados por la iglesia, sino a una liberación en cuanto a tratar de ser mejor cada día. Recuerden ustedes que en las sesiones de catequesis pues hay una serie de pasos, ¿verdad? Y de esa serie de pasos, el último paso es el compromiso que va a adquirir el niño en base al tema que acabamos de desarrollar. Que a veces se nos olvida, ¿verdad? A veces no da tiempo, estamos manejando el tema X y se nos va en las actividades, en la reflexión, y llega un momento en la iluminación de la palabra, y llega un momento en que ya es tarde, ya tenemos que terminar. Y a mí me ha pasado, no sé si te ha pasado a ti, que de repente se nos olvida el último punto o de los últimos puntos, que es el compromiso. Porque esa es la idea también de una sesión de catequesis. No solamente es que el niño reciba el tema, lo analice, lo reflexione, sino que presente un compromiso concreto, muy sencillo, ¿eh? No le vamos a decir, a ver, como estamos viendo ahorita el amor de Dios, pues te vas a comprometer a amar a todo mundo, todo. No, algo más sencillo. A lo mejor puede ser en este tema que estoy especificando del amor de Dios y al prójimo, pues a lo mejor puede ser que el niño diga, pues esta semana voy a rezar el Padre Nuestro en las noches, o voy a hacer una oración que no he hecho antes de acostarme. O a lo mejor dice, no, pues alguien que me cae mal en mi escuela, pues voy a tratar de ser un poquito más llevado con él, ¿verdad? De tratar de llevarme mejor con él. Entonces, esos pequeños cambios son parte de un compromiso. Y lo menciono porque aquí nos dice, implica un mensaje de liberación. Una liberación es ir cambiando, ir mejorando en mi forma de ser, en mi forma de desarrollarme, en mi forma de presentarme, que se vea un cambio en mí. Recordemos, y esto también lo tenemos que aplicar nosotros mismos en nuestra vida como catequistas, recordemos como los apóstoles, en los Hechos de los Apóstoles, decían por allá, que la gente los veía y decía, cómo se quieren, cómo se aman. Entonces, nosotros tenemos que, como decía, si no me equivoco, San Pablo, ser otro Cristo.
Ya no soy yo, decía, sino ser Cristo que vive en mí. Eso como catequistas lo tenemos que buscar, lo tenemos que intentar, pero también tenemos que hacer que los niños pues al menos lo empiezan a reflexionar. Yo veo, pues como les dije, ya tengo muchos años de catequista y pues lo que les puedo decir es algo de que a veces se dificulta mucho. Creo, y no estoy espero no equivocarme, si alguien me quiere comentar algo o lo analizan ustedes de manera personal, aquellos que son catequistas de hace 10, 20, 30 años, ¿verdad? Pues a lo mejor se habrán analizado que no es exactamente igual la catequesis que dábamos hace 20, 30 años, yo tengo más de 35, no es igual esa catequesis que dábamos antes que la catequesis que se está dando en la actualidad. ¿Por qué? Porque el ambiente es distinto, porque hay factores externos que a lo mejor han ido cambiando nuestra sociedad y tenemos que irlo ajustando a las situaciones personales, sociales. Al rato vamos a hablar acerca de lo que es precisamente adecuar nuestros temas hacia lo que es el ambiente donde nos estamos desarrollando. Y aquí entonces, por eso, este que dice mensaje de liberación es eso, es tratar de una manera muy sencilla de que ellos se lleven algo en la sesión de catequesis que sea precisamente para que fuera mejor su relación con Dios y su relación con los demás. En el inciso C nos dice, el carácter eclesial del mensaje remite a su carácter histórico, por la catequesis, como el conjunto de la evangelización, se realiza en el tiempo de la iglesia. Tenemos que hablar del aspecto histórico. Sabemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Dios verdadero, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, pero también es parte de la historia. Entonces, tenemos que hacer que Cristo sea parte de mi historia, como catequista primero. Recordemos la famosa frase, ¿verdad? Que no podemos dar lo que nosotros no tenemos. Entonces, tenemos que buscar primero, como catequistas, a Cristo. Y ya después poderlo desarrollar, poderlo llevar hacia las demás personas, en especial a nuestros niños, a quienes también tenemos que inculcarles ese encuentro personal con Cristo que decía tantas veces su santidad Juan Pablo II. Entonces, en este punto analizamos que tenemos que verlo como parte de la historia. En el inciso D dice, el mensaje evangélico, por ser buena nueva, destinada a todos los pueblos, busca la inculturación. Era lo que me refería hace rato. La inculturación, ¿qué es? La inculturación es tratar de adecuarnos a lo que es el ambiente en donde se está desarrollando la sesión de catequesis. Así de manera general se puede dar un ejemplo de que a veces pues podemos, si son niños chicos, hablarles, miren la naturaleza, qué tal si el tema es sobre la creación, y le decimos a los niños, no, pues en el mar hay muchos peces, y resulta que vive en una zona desértica, ¿verdad? Esa es la inculturación, tratar de acomodar sin alterar desde luego el mensaje de las Sagradas Escrituras ni los objetivos del tema, pero tratar de adecuar algunas cosas en base al ambiente donde se está desarrollando, en base a la cultura donde yo estoy dando mi catequesis. Y dentro de este punto podemos analizar también que nos explica que la cual dice se logrará en profundidad solo si el mensaje se presenta en toda su integridad y pureza. A veces por el tiempo podemos como que cortar un poquito el mensaje, ¿verdad? A veces quisiéramos abarcar mucho, no sé si les ha pasado, en nuestra sesión de catequesis y resulta que no nos da tiempo. O por el contrario puede pasar, ¿verdad? También que todavía me queda tiempo y ya no sé qué hacer. Entonces, cuando he manejado, estos temas, cuando hemos visto, ya tengo creo que 3 cursos grabados de 2-3 sesiones de cómo hacer precisamente una sesión de catequesis, ahí voy explicando que hay que tener muchos elementos a la mano. Es decir, tengo que preparar mi clase, tengo que hacer yo le llamo un checklist, que es una lista de los puntos que estoy tratando, tener un cierto orden, ¿verdad? Que a veces a lo mejor no se logra en su totalidad, lo puedo, como dice una persona, en una libretita anotar. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo ya tengo todo esto, si me sobran elementos es mejor,
Porque a lo mejor me va a sobrar tiempo, a lo mejor alguna actividad que yo consideré que iba a tardar poco tiempo, tardó mucho o viceversa. Entonces tengo que tener algunos elementos o medios complementarios por si me hace falta dentro de la sesión. Y esos cursos que esperemos que les puedan ser útiles están en mis canales de YouTube. Si buscan en Mr. Teacher Gabriel, ahí pueden localizar un área que son puros cursos, y ahí en esos cursos, pues ahí menciono sobre las dinámicas, sobre cuáles son las partes esenciales de la sesión, etcétera. Pero hoy estamos manejando parte también de esto. Y en el inciso E nos dice: el mensaje evangélico es necesariamente un mensaje orgánico con su jerarquía de verdades. En esta visión armónica del evangelio, la que conviene en acontecimiento profundamente significativo para la persona humana. Pues eso va a variar un poco en cuanto a la edad, ¿verdad? Porque que aquí nos habla acerca, vean la palabra que es muy interesante, nos habla acerca de un acontecimiento significativo para la persona humana. ¿Qué es eso? Algo que penetre en la mente y el corazón de la persona que recibe el mensaje. A veces, y pues me ha pasado a mí, a veces uno se desespera porque quisiera que ellos entendieran un poco mejor acerca de lo que yo les estoy explicando, ¿verdad? Pero se nos olvida que ellos no tienen la misma edad que uno, se nos olvida que esto es obra, sin duda alguna, de Dios. Entonces, hermano catequista, no hay que desesperarse. No hay que decir, pero es que estos niños no entienden. Bueno, yo tengo que hacer mi esfuerzo, dejar a Dios la parte que le corresponde y también hacer conciencia a los padres de familia. Por ejemplo, el próximo fin de semana, Dios mediante, aparte de mi sesión de catequesis, va a haber, porque así lo citó la coordinadora, una junta de papás, y esa es una oportunidad perfecta. Y le pido a Dios que me ilumine, que me ayude para hacerle entender a los papás la necesidad de que ellos le ayuden a sus hijos a hacer sus tareas. Me he topado en el grupo actual pues con algunos niños que no entregan su tarea, con algunos niños que al otro día no van a misa, con algunos niños que faltan mucho. Entonces, pues yo no puedo obligar a los padres de familia, no puedo decir, ¿sabes qué? Si no viene tu hijo, su hijo, lo voy a sacar. No puedo hacer eso. Pero sí puedo pedirle a Dios que me ilumine, que me ayude para saber cómo llegarle a ellos en su corazón. Y está relacionado a lo que estoy diciendo. Porque dice, la que convierte en acontecimiento profundamente significativo. ¿Cómo puedo hacer que mis padres de familia pues analicen de manera significativa, de manera real, la importancia que tiene llevar a sus niños al catecismo? Bueno, pues yo pienso humanamente, a ver qué voy a preparar, porque también voy a preparar, así como trataré de preparar siempre mi sesión, así también tengo que preparar la junta de padres de familia. Y un punto que yo acostumbro a realizar es hacerle mención de algo que ya dije en una vez en una charla aquí en internet, de que hay que hacerles ver a los papás la necesidad tan grande de que lleven a sus niños al catecismo. Porque si, por ejemplo, quisieran que sus hijos fueran doctores, pues no lo van a llevar de vez en cuando a la facultad de medicina. Si sus hijos quisieran que fueran ingenieros, no van a ir una vez al mes, como a veces puede pasar a lo mejor en la catequesis. Y hacerles mención, que analicen que tanto es importante los estudios en esta vida, como es tan importante también, y mucho más yo creo, el conocimiento de Dios, porque al final de cuentas no nos vamos a salvar por ser necesariamente, claro, puede ser, claro que hay sus casos, por ser un excelente doctor, un excelente ingeniero, sino por llevar y haber hecho lo que Dios quiere, por haber vivido los mandamientos y los sacramentos. Entonces, por eso aquí dice que tiene que ser significativo. Pero yo no, sino con la ayuda de Dios, dejar una huella, que quede Dios ahí, Jesucristo, que estamos hablando de Jesucristo cristocéntrico de mi evangelización, que quede esa huella ahí en el corazón, en el alma del niño. Pero como yo no lo puedo hacer solo, porque aunque fuera el mejor del mundo, expositor, el mejor predicador del mundo, de nada sirve
si solamente lo dejo en mis manos? Porque esta no es una labor mía, es una labor de Dios, que yo indignamente estoy haciendo ese servicio. Entonces, ¿qué debo de hacer como un complemento a esto para que logre que sea significativo el mensaje y le llegue al corazón? En este caso estoy hablando de los padres y también de los niños. Pues tengo que pedir por ellos. Tengo que incluir en lo que es mi proceso de sesión de catequesis, tengo que incluir también mi oración hacia mis niños de catecismo y mi oración también hacia los padres, para que ellos cada día más tomen conciencia de la responsabilidad que todo padre, todos nosotros tenemos para con nuestros hijos. Entonces, pues eso es el carácter significativo. Dice, aunque estos criterios son válidos para todo el ministerio de la palabra, aquí se presentan referidos en relación a la catequesis. O sea, esto que estamos viendo ahorita no es aplicable solamente a la catequesis, es aplicable a toda nuestra vida propiamente, a nuestra relación con los demás, a todo nuestro ambiente. Pero bueno, ahorita lo estamos enfocando lógicamente hacia la catequesis. Ahora, para enfocarlo más, aquí dice el cristocentrismo del mensaje evangélico. Jesucristo no solo transmite la palabra de Dios, Él es la palabra de Dios. Por eso la catequesis, toda ella está referida a Él. En este sentido, lo que caracteriza el mensaje que transmite la catequesis es, ante todo, Él, que debe entenderse en varios sentidos. Vamos a analizar para terminar cada sentido. Pero antes de esto, quiero que analicemos esto. Jesucristo no solo la transmite la palabra de Dios, Él es la palabra de Dios. Hoy precisamente en la Santa Misa, si ya fuiste, pues se le da una gran importancia a la palabra de Dios. Y el Padre nos explicaba precisamente que a veces tenemos las Sagradas Escrituras ahí asentadas en la iglesia. Decía el Padre que una vez fue a una casa y estaba abierta la Biblia, las Sagradas Escrituras, y estaba en un salmo, y que después regresó al año y estaba en el mismo salmo y decía, ¿qué acaso siguen analizando el mismo salmo? Entonces, la palabra de Dios, que es el mismo Dios, tiene que estar precisamente dentro de nuestro acontecimiento personal. Y nosotros nos tenemos que alimentar de esa palabra, porque como la propia palabra dice que es viva y eficaz como una espada de doble filo. Es decir, no es un libro cualquiera, no es un libro como el libro que pudiera yo tener de matemáticas, geometría, etcétera, sino es un libro vivo, porque es la palabra de Dios. Y nosotros creemos en un Dios vivo. Y ese mensaje precisamente es Cristo. Cristo mismo, que es la palabra. Entonces, tenemos que profundizar en ello. ¿Y cómo vamos a lograr ello? Pues tenemos que hacer que nuestros niños poquito a poquito vayan abriendo su Biblia, vayan aprendiendo, pues no todos los libros, pero al menos que vayan aprendiendo poquito a poquito diferenciar qué libros hay en el Antiguo Testamento, qué libros hay en el Nuevo Testamento. Les puse hace 8 días a mis niños un juego precisamente para que ellos hicieran una separación entre lo que son las dos partes de las Sagradas Escrituras. Por eso es un elemento principal, ¿verdad? La palabra de Dios nos va a llevar a Cristo, porque la palabra de Dios es el mismo Cristo. Y aquí también nos menciona algo muy interesante. Dice, en el inciso A, significa que en el centro de la catequesis encontramos esencialmente una persona, la de Jesús, el unigénico del Padre, ¿ok? Lleno de gracia y de verdad. En realidad, la tarea fundamental de la catequesis es mostrar a Cristo a todo lo demás en referente a Él. Lo que busca es propiciar el seguimiento de Jesucristo y la comunión con Él, y cada elemento del mensaje tiende a ello. Regresamos a lo mismo. Aunque puede parecer repetitivo, Cristo tiene que ser nuestro centro del mensaje evangélico. Y en el inciso B nos dice, significa que Cristo está en el centro de la historia de la salvación, que la catequesis presenta, Él es, en efecto, el acontecimiento último al que converge toda la historia salvífica. Él, con mayúscula, venido en la plenitud de los tiempos, es la clave, el centro y el fin de toda la historia humana. El mensaje catequético ayuda al cristiano a situarse en la historia y a insertarse efectivamente en ella, al mostrar como Cristo en el sentido último de esta historia.
Bueno, antes de analizar ya los últimos puntos, ¿qué hemos analizado hasta ahorita? ¿Qué podemos nosotros sacar en concreto? Porque podríamos estar aquí hablando horas y horas acerca de este o de cualquier otro tema, pero tenemos que sacar ideas en concreto. ¿Qué significa para mí que Cristo sea, y yo creo que siempre ha sido, el centro no solamente de la catequesis, sino el centro de mi vida? ¿Cuántas veces a veces estamos desesperados por alguna situación de salud, de alguna situación de enfermedad, y lógicamente vamos con un doctor, lo cual es correcto, pero nunca vamos al sagrario? Eso es un punto real de que si es Cristo el centro de mi vida, ¿verdad? Porque si yo estoy enfermo o algún familiar está enfermo, claro, tengo que ir al doctor, pero yo acostumbro incluso a veces ir antes al sagrario y después al doctor, salvo el caso que fuera muy grave el asunto. ¿Por qué? Porque si Cristo es el centro de mi vida, entonces ante cualquier situación, no solamente de petición, sino de agradecimiento o cualquier otra situación, o simple y sencillamente, aunque yo no tenga ningún problema, ir a verlo aunque sea un ratito. A veces vamos al sagrario y no hay nadie, o hay una o dos personas, y yo me pongo a pensar, no tenemos tiempo para él, y me incluyo, ¿verdad? Qué tristeza que no tenemos tiempo para el que me da el tiempo. Esto suena algo medio ilógico, ¿verdad? Porque no tengo tiempo. ¿Y quién me da el tiempo? ¿Quién me da la salud? ¿Quién me da la oportunidad de moverme, de ir? Pues es Dios, y no tengo tiempo para él. Y así a veces podemos reflexionar. Yo lo he reflexionado y digo amar a Dios, pero no le voy a ver. Y cuando esté en su presencia, ¿será que entonces, pues ahí sí lo tendré que ver? Porque digamos que no quedaría otra si Dios no nos permite alcanzar el cielo. Pero para tener una probadita de ese amor de Dios, lo tengo que practicar desde acá. Tengo que irle a ver, tengo que buscarlo, tengo que encontrarlo, porque sé perfectamente que Jesús está en la hostia consagrada, está en el sagrario. Su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad, todo Él está ahí. Está para escucharme y también para hablarme. ¿A cómo? Pues a través de la palabra, a través de las homilías, a través de un consejo de alguien que me da. Pero como decía un santo, decía que cuando iba al sagrario, dice, yo lo veo y él me ve y eso me basta. Entonces, pues tomar en cuenta ese punto para poder tener precisamente a Cristo en el centro de mi vida y también en el de los niños. El inciso 6 dice, significa que el mensaje evangélico no proviene del hombre, sino de la palabra de Dios. La iglesia y en su nombre todo catequista puede decir con verdad, mi doctrina, vean qué interesante, no es mía, sino del que me ha enviado. Por eso lo que transmite la catequesis es la enseñanza de Jesucristo, la verdad que él comunica, o más, bueno, ahí no copió la A, o más exactamente la verdad, él es él. ¿Verdad? Si nosotros, por ejemplo, no sé, yo soy maestro de informática y estoy enseñando una aplicación, pues esa aplicación, pues yo no la hice, pero pues yo puedo desarrollar, por ejemplo, en Excel, en la hoja de cálculo, operaciones matemáticas que yo estoy haciendo. Digamos que yo estoy enseñando lo que yo estoy creando. En el caso, como aquí nos dice de la catequesis, yo no estoy enseñando lo que yo estoy creando. Yo estoy enseñando una doctrina que no es mía, estoy enseñando algo que no es mío, sino que es de Dios. Y por lo tanto, como dijimos hace rato, no nos afanemos o nos desesperemos de que a veces las cosas no salen como yo quiero. Me ha pasado muchas veces que a veces veo que, por ejemplo, empieza a hacer mucho relajo. Bueno, trato de calmarlos y gracias a Dios al final queda. Pero no soy yo quien va a llevar ese mensaje. Simplemente soy instrumento. Sí, a lo mejor alguien va a decir, pero físicamente sí, pues claro, yo lo estoy llevando el mensaje, pero no es mensaje mío, no es mensaje propio, es mensaje de Dios. Por lo tanto, a Él le voy a pedir que podamos llevar ese mensaje de manera correcta. Luego nos dice, el cristocentrismo obliga a la catequesis a transmitir lo que Jesús enseña acerca de Dios.
del hombre, de la felicidad, de la vida moral, de la muerte, sin permitirse cambiar en nada su pensamiento. No podemos cambiar nada, ¿verdad? Las propias escrituras dice que no se puede cambiar ni una sola palabra, ni una sola frase de las Sagradas Escrituras, porque es mensaje de Dios. Y aquí nos dice también los evangelios que narran la vida de Jesús. Está en el centro del mensaje catequético, dotados ellos mismos de una estructura catequética, manifiesta la enseñanza que se proponía de las primeras comunidades cristianas y que transmitía la vida de Jesús, su mensaje y sus acciones salvadoras. Y nos dice para terminar, en la catequesis, los 4 evangelios ocupan un lugar central, pues su centro es Cristo. Bueno, pues esperemos que nos haya servido esta pequeña reflexión. Si ya entraste ya después, pues ojalá, si así lo consideras, pues bueno, ahorita que ya se detenga y quede grabado, pues ya puedes nuevamente volverlo a ver desde un principio. Bueno, esperemos que nos haya servido, ¿verdad? Si eres tan amable de compartirlo para gloria de Dios, ya sabes que tenemos nuestro grupo de Facebook, que tienes que buscar en el grupo de Facebook Supercatólico TV, donde diario, textualmente, Dios mediante, así seguiremos, compartimos lo que son nuestros comentarios, nuestras actividades. Aquí tenemos, son ahorita 5,300 personas que nos están precisamente como parte del grupo, y aquí compartimos diferentes elementos y otros hermanos que también comparten muchas cosas. También tenemos nuestros canales de YouTube, el canal de Supercatólico, que es un canal que tiene 139,000 suscriptores, y otro canal que, bueno, aquí ponemos también otras cosas de misas y sacerdotes que nos han permitido subir algunas cosas, pero tenemos uno propio también para gloria de Dios, que es el de Mr. Teacher Gabriel. Ok, vamos a ponerle Mr. Teacher Gabriel, o también es un canal de YouTube que lo tenemos ahí precisamente para que puedan ver ustedes lo que son nuestras dinámicas, nuestros cursos. Aquí están todos los cursos que hemos subido, que les he mencionado, nuestros cursos en línea que manejé, muy interesante también acerca de la catequesis, nuestra sección de dinámicas que esperemos grabar próximamente nuevas, y todo esto pues para gloria de Dios. Bueno, pues esperemos que les haya sido útil. Ojalá, repito, lo compartas con otras personas para que también lo puedan ver y tengamos precisamente en nuestro corazón a Cristo. Como dije al principio, es Cristo el centro de tu vida. Eso es una reflexión personal y hay puntos que puedo yo usar para medir si es cierto. Les decía uno, cuando tengo problemas, ¿dónde voy? Voy con Cristo. Cuando me siento contento, me siento con dar gracias a todo mundo, voy con Cristo. Hago mis acciones en base al Evangelio. Entonces, si voy haciendo esto poco a poco, me voy a dar cuenta que Cristo es el centro de mi vida, y también lo podré desarrollar con los niños de catequesis. Bueno, esperemos que les haya sido útil. Saludo a todas las personas que ahorita se están conectando, que se han conectado. Repito, aquí ya va a quedar grabado para que la persona que guste vuelva a ver este tema, que está cortito, pero creo que es muy sustancioso. Que tengan una excelente tarde, un excelente domingo. Esperemos, Dios mediante, transmitir el próximo domingo. A veces hay algunas cuestiones. Creo que el lunes no va a haber clase. Bueno, aquí por acá, el lunes 3. Entonces, si no transmitimos el domingo, pues a lo mejor el lunes 3, pero queda grabado. Ya ahí lo verán en su momento. Que tengan una excelente tarde. Dios les bendiga. Nos vemos. Gracias por su tiempo.